Hola, bienvenidos a este rincón de lectura. Hoy viene a visitarnos Gustavo Adolfo Bécquer y los relatos Entre sueños. Comenzamos la lectura. Hace pocos días entré en una tienda de tiroleses y como había de fijarme en otra cosa, me fijé en un reloj de pared y pregunté el precio. 15 duros, me dijo el dueño. 15 duros, repetí yo en voz baja, como dudando si me decidiera o no a comprarle. Es una ganga, se apresuró a añadir mi interlocutor. Ya ve usted, por 15 duros un reloj de péndulo. Todo esto le acompañará por las noches. Esto acompaña, exclamé yo. He aquí lo que yo busco. Algo que me acompañe en mis largas noches de fastidio, algo que rompa el triste silencio de mis eternas noches de insomnio. Y sin meterme en más averiguaciones, compré el reloj y lo llevé a la casa. En hora aciaga lo hice. Razón tienen los que aseguran que más vale estar solo que mal acompañado. Pero no adelantemos el discurso. Vamos por partes, que la cosa merece ser referida punto por punto. Llevé, como dicho, el reloj a mi casa. Lo colgué en mi alcoba, le di cuerda y comenzó a moverse el péndulo. Entre las cosas que ignoro, que son bastantes, una de ellas es en qué consiste sobre poco más o menos el mecanismo de un reloj. Quédeme, pues, un gran espacio de tiempo contemplando aquella maraña de ruedas y aquel péndulo, que se movían por sí solos con una estupidez digna del salvaje más salvaje de la más remota isla del mundo. El reloj comenzaba a divertirme, el cual probará a mis lectores que a pesar de todo yo me divierto con bastante poca cosa. Y aquí pasó el día, llegó la noche, metíme en la cama y aquí te quiero ver, escopeta, o mejor dicho, aquí te quiero ver, reloj, exclamé para mí, acomodándome como mejor pude en el fementido lecho y cerrando los ojos, no sin haber antes apagado la luz con el tacón de una bota. El reloj, en efecto, hubo de comprender que había llegado la hora de lucir sus habilidades y pareció como que empezaba a moverse con un ruido más igual y perceptible. Al principio, el compasado tric-tac, tric-tac del péndulo que llevaba la batuta en esa misteriosa sinfonía de ruidos que accidentan el alto del silencio de la noche. Me distrajo un poco y hasta puedo decir que me acompañó en la soledad. Al cabo de una media hora comencé a encontrar alguna monotonía en aquel continuo y alternado martilleo. Y si con la voluntad hubiera podido hacer que se apresurase o se retardara el movimiento del péndulo, de seguro lo habría apresurado o detenido. Más tarde, cuando comenzaron mis párpados a cerrarse insensiblemente, cuando hasta mis ideas se elaboraban con más lentitud, cuando el sopor del sueño comenzó a embargarme con su voluptuosa languidez, 100 veces estuve tentado de levantarme a parar aquella maldita máquina que con su imperturbable compás seguía sonando sin debilitar su ruido ni retardarlo a medida que todo se apagaba y parecía borrarse dentro y fuera de mí. Una tras otra, mis ideas reales fueron desapareciendo y otra serie de ideas informes que pertenecen a la vida del sueño, que es sin duda alguna una existencia doble y aparte de la existencia positiva, se alzaron del fondo de mi cerebro y comenzaron a flotar como un vapor ligerísimo ante los ojos del alma. Me dormí, pero no tan profundamente que no siguiera escuchando como un rumor alternado y confuso el tric-tac, tric-tac de aquel reloj. Aquel monótono ruido debió influir en la visión de mi sueño, o al menos modificarla, como sucede a menudo con las sensaciones que se experimentan durante la noche. La imaginación se apodera de estas sensaciones exteriores y desfigurándolas y dándolas una forma extraña, las asimila a sus extravagantes desvaríos. Solo así puedo explicarme la visión que tuve. Soñé que me encontraba en un campo inmenso. Ante mis ojos se abría un horizonte dilatadísimo. Ni una ligera nube empañaba el cielo, ni una ligera pintoresca accidentaba el paisaje. Todo era igual y monótono, todo verde a mis pies, todo azul sobre mi cabeza. Una franja gris cortaba el fondo, donde el suelo y el cielo
parecían tocarse y confundirse. Una mujer hermosa pasó a mi lado. Le hablé y no me contestó, ni levantó siquiera los ojos de una flor que llevaba en las manos. Sino, sano, iba diciendo a medida que arrancaba las hojas de la flor, que era blanca y con el botón amarillo. Sí, no, sí, no. Y de aquí no salía. Diríase que las hojas arrancadas tornaban a reproducirse en el instante, pues ella no cesaba de quitar hojas a la flor y a la flor siempre le quedaba alguna. No puede nadie formarse una idea de lo que me fatigaba una cosa tan sencilla, porque lo particular del caso era que las hojas al desprenderse hacían un ruido, a modo que al mismo tiempo que la mujer decía sí, no, sí, no, las hojas acompañaban haciendo tic-tac, tic-tac. Pero ya se ve, no había de fatigarme aquel laberinto si allí no había campo, ni mujer, ni flor, ni palabra alguna, sino el maldito péndulo. Vamos, exclamé entreabriendo los soñolientos párpados. El reloj me va a dar la noche. Y me volví del otro lado y procuré coger de nuevo el sueño. El reloj seguía impasible, por donde no había forma de volverme a dormir. Determiné, por tanto, sacar el mejor partido que pudiera de sus acompasados golpes. Primero me tomé el pulso y me entretuve en notar si marchaba al compás del reloj. Después empecé a contar los latidos del corazón de acero de aquella endiablada máquina. En esta batahola de la voluntad en pugna con la pertinencia de esta otra voluntad independiente de nosotros, que nos hace hacer lo que no queremos, me quedé por segunda vez dormido y volví a soñar. De este segundo sueño me queda un recuerdo tan confuso que es muy difícil coordinarlo. Soñé que estaba quieto y que andaba. Estaba quieto porque deseando no andar me había sentado en el camino del que no veía fin. Y andaba porque oía el ruido de los tacones de mis botas, que parecían de acero, y que yo iba sobre un plano de cristal. Y lo particular de la pesadilla consistía en que, a pesar de tener la conciencia de mi quietud, me empeñaba en que aquel ruido de pasos era mío. Y estaba tan persuadido de esto por un fenómeno inexplicable que me cansaba de moverme. Si andara alguien junto a mí, decía yo entre dientes, sudando ya la gota gorda con una angustia indecible. Volvía la cara a todos lados y no veía a nadie, y el ruido de los pasos no dejaba de oírse con una regularidad matemática. Tic, tac, tic. Pues señor, está visto, tornó a decir al tornar a despertarme. Es cosa decidida que yo no he de pegar ojo en toda la noche. Y ya no sabiendo qué hacer, pues me puse a tararear una barcarola al compás de los golpes del reloj, que yo en mi mente fingía que era la de los remos. Figuraos una noche serena, un cielo azul oscuro sembrado de puntos de oro, un mar de plata en cuyas olas se quiebra y chispea la claridad de la luna, un esquife ligerísimo que corta las aguas dejando en pos una estela ancha y brillante, el profundo silencio de la inmensidad y las notas de una canción que flotan en el aire, donde la melodía se mece impregnada en una voluptuosa languidez. El cadencioso golpe de remo. Tic, tac, tic, tac. No hay poeta romántico, no hay niña novelesca que no haya soñado alguna vez ese cuadro del mar. La cancioncita, el barquito y la luna, cuadro magnífico, situación llena de poesía, de la que se ha abusado tal vez, pero que indudablemente es hermosa. Perfectamente arrebujado en la ropa de la cama, entre despierto y dormido, cantando más que con los labios, con la imaginación, gocé durante algunos minutos de todas las delicias que hubiera podido gozar en la realidad de lo que me fingía. Hubo momentos durante los cuales creí que mi catre de hierro oscilaba al compás de los repetidos golpes del reloj y de las gotas de agua heridas por el remo que me saltaban a la cara.
¿Pero dónde diablos voy cantando y dándole al remo como un galeote por este mar sin límite? Empecé a preguntarme al cabo de un cuarto de hora. Y cuando ya había, por decirlo así, pasado revista a todo mi repertorio musical marítimo, que no es pequeño, bogaba y parecía que los golpes que marcaban la mesura me obligaban a cantar. Que quieras que no, siempre cantaba un mismo compás. Con la frente cubierta de sudor, cansado de agitarme de un lado a otro y completamente hastiado de aquella música que sin que yo hubiera querido me seguía sonando en el oído, resolví incorporarme de la cama para salir a la especie de sonambulismo lúcido en que me encontraba. ¡Ay, gracias a Dios!, exclamé una vez sentado. Ya el golpe de péndulo no me parecía otra cosa que lo que en efecto es. Y me tranquilicé un rato, aunque para volverme a despertar de nuevo. Ya he oído la polilla roer durante horas y horas, con una persistencia digna de mejor causa, los maderos del balcón de mi cuarto. Yo me he pasado en claro 1 y hasta 3 noches sintiendo el aire entrar con un ruido sin nombre por el cañón de la chimenea de mi gabinete. Y en un puerto de mar he soportado 15 días el temporal escuchando el monótono y lejano bramido del oleaje. Yo, por último, tengo un vecino que Dios confunda, el cual vecino tiene un perro cuyo perro, no sé si casual o intencionadamente, deja a la mitad de las noches en la escalera, de modo que el animalito se entretiene en aullar hasta que amanece. Y sin embargo yo, que he tenido el disgusto de apreciar y aquilatar tantos ruidos incómodos, confieso que no conozco nada tan impertinente, tan cansado, tan abrumador como el eterno dale que le das de un reloj de péndulo. Después de haberlos descompuesto y analizado, en el ruido del insecto que roe, en el murmullo del aire que zumba, en el eco del lejano mar que brama, en los lastimosos aullidos del perro que araña las puertas, hay una inmensa escala de tonos cuya diferencia llega a hacerse perceptible y rompe la monotonía. En algunas ocasiones he creído oír hasta palabras y frases entrecortadas en el silbo de los vientos. He seguido el insecto invisible de todas las peripecias de su titánica obra y he escuchado como una especie de himno en el murmullo de las aguas. Pero por más que aquella noche intenté descomponer el continuado martilleo del reloj, no pude sacar en limpio sino 2 golpes secos, metálicos, monótonos hasta la saciedad. Ya no podía dormir. Ya no podía soñar siquiera para variar el suplicio. En mi lucha con el péndulo comenzaba a ceder a la impaciencia nerviosa, a la cual había sucedido una postración momentánea, precursora tal vez de una gran crisis. Oía los golpes como si me sonasen dentro de la cabeza. Los latidos de mis sienes no marchaban ya a compás con los de la máquina porque la fiebre la había apresurado. Yo no sé dónde he leído que en la Inquisición daban un terrible tormento, dejando caer alternativamente sobre la cabeza del acusado una gota de agua fría y otra hirviendo. En aquel instante hubiera jurado que cada uno de aquellos golpes era una gota de plomo derretido o de nieve que me taladraba el cráneo y me encendía o me espasmodizaba causándome dolores horribles. Intenté sustraerme a aquel extraño tormento tapándome los oídos. Inútil. Un afán inútil. Desesperado, sin fuerzas para guardar el día de aquella angustia, salté de la cama, busqué a tientas y precipitadamente un fósforo y lo encendí. Yo no podría asegurar hoy que no fuese una alucinación, pero al derramarse la claridad por la alcoba, al fijar mis ojos en la esfera del reloj, se me figuró que las manecillas retorciéndose y los números romanos combinándose extrañamente
Fingían una cara diabólica que se reía con una carcajada muda de mi tormento y mi afán. No pude contenerme. Levanté una silla con las dos manos e hice añicos la condenada máquina, origen de todos mis sinsabores. Después volví a acostarme y me dormí con toda la tranquilidad del justo. Al despertar al otro día y ver hecho pedazos el reloj, no pude menos que exclamar qué género de sistema nervioso sería el de nuestros padres, que no solo gustaban de los relojes de péndulo, sino que horror los tenían hasta de cuco. Y aquí acaba este relato de sueño del gran Gustavo Adolfo Bécquer, que quedó desesperado por un simple tic-tac, tic-tac. Nos vemos en la próxima entrega.